tardes, saludos cordiales. Bienvenidos al segundo encuentro sincrónico de la unidad curricular Nutrición y Dietética en el módulo Alimentación Balanceada y Planificación de Menús en la Educación Infantil. En primer lugar, eh, nosotros como maestros y específicamente las maestras de la educación inicial deben entender que la principal conceptualización que se debe internalizar y debemos tener presente en que los niños y niñas en la educación inicial deben desarrollar y fomentar hábitos alimenticios que ayuden a generar una alimentación balanceada y que la misma conlleve a beneficios para su formación íntegra, social, emocional y afectiva. En primer lugar, debemos entender que la dieta equilibrada es aquella manera de alimentarse que aporta alimentos variados en cantidades adaptadas a nuestros requerimientos y condiciones personales. Llevar una alimentación equilibrada no es ingerir mucha comida, ya que es tan importante la cantidad como la calidad de la misma. Hay muchos escritores que han escrito, valga la redundancia, sobre la alimentación equilibrada o la alimentación balanceada. Para ello cito a Fernández en el año 2003, define que la alimentación es el ingreso o aporte de los alimentos en el organismo humano. Es el proceso por el cual tomamos una serie de sustancias contenidos en los alimentos que componen la dieta y estas sustancias o nutrientes son imprescindibles para completar la nutrición. En pocas palabras, pues la alimentación es el ingreso o aporte de alimentos que necesitamos para tener energías para cumplir cada una de nuestras acciones que realizamos a diario. Nosotros, pues, por lo general establecemos tres regímenes alimenticios, uno en la mañana, que es el desayuno, el segundo es el almuerzo y de tercero la cena. Cuando comemos saludable, eh, nuestro organismo tiende a desarrollarse de forma sana. Cuando consumimos sustancias o alimentos que no son saludables, pueden traer algunos trastornos alimenticios o algunas enfermedades que afectan nuestra salud. Nosotros como docentes debemos hacernos una serie de interrogantes y esas series de interrogantes son las que nos van a permitir a nosotros entender eh, cómo desarrollar estos hábitos alimenticios en el aula de educación inicial, puesto que hoy en día en las escuelas estadales, nacionales y municipales, los niños consumen los alimentos del programa de alimentación escolar conocido como PAE. Nosotros como docentes, al iniciar la jornada diaria, los niños deben consumir estos alimentos, pero antes debemos hacernos unas interrogantes personalmente para deducir del por qué es tan importante que los niños desarrollen hábitos alimenticios sanos y que estos generen buenos aportes hacia su salud físico-mental. Como docente debemos preguntarnos o preguntarle a nuestros niños qué me apetece. ¿Tengo hambre? ¿Qué opciones hay? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Voy a hacer ejercicios? ¿Tengo una enfermedad? Circunstancias. ¿Comemos en familia, en casa o afuera? Porque muchas veces comemos afuera, pero la manipulación de los alimentos no lo hacen de forma higiénica, puesto que esto puede traer como consecuencias bacterias en nuestro organismo, una mala digestión, entre otras. Por eso es importante que lo que consumamos, lo consumamos de forma sana y saludable y que traiga beneficios a nuestra salud. Estas interrogantes son importantes al momento en que nosotros ingresamos al aula
y también nos vamos a conseguir con muchos niños y niñas que lamentablemente pues no tienen sustento alimenticio en el hogar. Entonces, son muchas situaciones que se nos presentan a diario, pero debemos ser mediadores y organizadores de estas situaciones para llevarlas de la mejor manera sin afectar la parte íntegra de nuestros niños. Por otro lado, tenemos que la planificación de menús en la edad infantil. En este punto vamos a tratar dos tipos de menú. En la edad infantil tenemos dos, el menú infantil y el menú en el comedor escolar. Como primer punto tenemos el menú infantil que para facilitar su confección los alimentos se clasifican en 7 grupos además del agua. Esto es importante porque también este tipo de alimentos o este tipo de ejes temáticos podemos desarrollarlo con ellos a través de un plan, eso se llama un plan integral o una ventana pedagógica para que ellos a través de diferentes estrategias y actividades puedan conocer estos alimentos que deben consumir. Entonces decía que el menú infantil, para facilitar su confección, los alimentos se clasifican en 7 grupos, además del agua. El primero, leche y derivados lácteos. El segundo, carnes, pescados y huevos. El tercero, tubérculos, legumbres y frutos secos. El tercero, verduras, hortalizas y frutas. El quinto, frutas. El sexto, cereales, pan, pasta, arroz. Dentro de los cereales, pues se sugiere el pan, la pasta, arroz y azúcar. Y como séptimo, las grasas, que en este caso serían los aceites y las mantequillas. Es importante que, bueno, que se le presente a los niños en el desarrollo de las clases estos tipos de alimentos. Pueden ser rellenados con bolillo, con pintadedos, con cualquier estrategia que sea didáctica y que sea de acuerdo a la edad de estos escolares. Recordemos que hay niños que cuando hablamos de la educación preescolar, está maternal y la educación preescolar. En la educación preescolar tenemos los niños de 3 años, de 4 años y 5 años. Estas actividades deben ser dirigidas específicamente a las características que tienen estos niños de acuerdo a su edad. También dentro de este menú infantil debemos considerar que hay un menú equilibrado que debe proporcionar calorías, proteínas, minerales y vitaminas, y un tipo de menú podría constar de, cuando hablamos de menú, hablamos de las 3 comidas, que es el desayuno, la merienda y la cena. Para el desayuno pudiera ser leche con tostadas, galletas o cereales. Comida puede ser puré de verduras, arroz, pasta, sopa, carnes, pan o frutas. En la merienda pudiera ser leche con galletas, frutas, yogur, zumo con un pequeño bocadillo. En la cena sería puré de verdura o sopa, huevo pescado con ensalada de verduras, pan y postre. Se aconseja, además de las comidas principales, tomar una pieza de fruta o yogur a media mañana y que las horas de las comidas respeten la digestión. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Es decir, que son las 4 comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entonces, bueno, estos tipos de menú es importante trabajarlos desde esta edad inicial para que los niños desarrollen hábitos alimenticios y nos vamos a conseguir con niños que no les gusta el lo que son la lechuga, la cebolla, el tomate. Entonces, todas estas estrategias están en nuestras manos para fomentar dichos hábitos. El segundo sería el menú en el comedor escolar. Se define comedor escolar como una prestación complementaria de ayuda a la escolarización. Estos menús deben ser ofrecidos a los padres impresos una semana antes. Hay que tener en cuenta en las comidas de los comedores consta de 3 platos. El primer plato, cereales, legumbres, hortalizas. Segundo plato, carne, pescado o huevo con guarnición.
Y el tercer plato, postre o fruta. La alimentación diaria consta de alimentos variados, se utilizan productos de temporadas, se tienen presente aquellos que pertenecen a otras culturas con otras tradiciones. También hay que, claro, cuando se hace un diagnóstico en el aula, debemos indagar qué comen los niños, qué comen, qué hábitos de alimentación tienen, puesto como decía hace un rato, hay niños que pues realmente pues no tienen los mismos recursos o las mismas condiciones de otros niños para consumir alimentos. Entonces, en nuestras manos está esta tarea importante de la planificación de menú en en los diferentes ambientes de aprendizaje donde vamos a encontrarnos. También por otra parte, debemos trabajar en los ambientes de aprendizaje todo lo referente a lo que se es el trompo de alimentos. Recordando que este trompo de alimentos permite conocer los diferentes grupos de alimentos, sus funciones, sus aportes nutritivos de cada uno de ellos a nuestra dieta, mejorar los hábitos de alimentación en la población. ¿Cómo se pudiera trabajar? Bueno, se puede hacer una silueta del trompo y que los niños recorten y vayan pegando en cada uno de los grupos de alimentos los que pertenecen. Es una buena estrategia para que el niño asocie lo que son los colores con los alimentos que van pegando en cada uno de los grupos. Eh, Docentes debemos estar muy alerta porque hay niños que les gusta llevar de merienda muchas chucherías y ricos en azúcares. Debemos ser supervisores y contralores de lo que los niños consumen en los ambientes de aprendizaje, puesto que algunos son alérgicos a algunas sustancias que traen estos alimentos. Entonces, es tarea de nosotros de comprometer al representante y supervisar qué es lo que realmente traen estos escolares a los ambientes de aprendizaje. En esta segunda unidad vamos a desarrollar una técnica de estudio que se llama la infografía. Debemos entender que la infografía es una técnica de estudio que nos permite representar tanto gráfico y visualmente las ideas de un eje temático. Para ello, pues se hace la interrelación entre imágenes y datos importantes que le dan sentido a las imágenes que se están planteando en ese momento. Para ello, pues se puede utilizar cualquier recurso tecnológico, llámese PowerPoint, Canva o cualquier otro que usted tenga a su alcance y que tenga a disposición para realizar esta actividad. Recordemos que la creatividad y la presentación de la misma, pues tiene cada aspecto de evaluación, al ser sumado, pues tiene una totalidad de la misma. Es importante destacar que al momento de realizar esta segunda actividad, ustedes deben tomar en consideración que se van a juntar varios materiales en el aula virtual, algunos materiales de apoyo, otros de lectura, para que ustedes puedan realizar la infografía. Quiero informarles que no se les va a aceptar infografías que ya aparezcan en la web ya prediseñadas. Ustedes deben construir la propia infografía insertando imágenes que hayan en la web con los datos o la información importante que ustedes consideren pertinentes para darle interpretación a la infografía. ¿Cuáles son los ejes temáticos que van a relacionar en esta infografía? Bueno, en el plan de evaluación está la unidad número 2 y allí están los ejes temáticos que debemos tomar en cuenta para representar la infografía. Se recomienda que en la infografía se debe colocar su portada con los respectivos datos de identificación, como lo son apellidos y nombres, cédula de identidad,
Y al finalizar debemos agregar lo que son las referencias electrónicas o bibliográficas consultadas en esta actividad. Recordemos que en la primera actividad hubo algunas deficiencias en cómo citar las referencias bibliográficas y electrónicas. Les invito a que debemos aprender a, a realizar, cómo se realizan, buscamos en la web cómo se realizan las referencias electrónicas, cómo se elaboran. No es www.google.com, no, sino se coloca el autor, el año, y luego se coloca en corchetes, disponible en, y ahí sí se coloca el link. Por eso es importante revisar cómo se hace una referencia electrónica y bibliográfica. Y la creatividad es muy importante. Recordemos que la presentación de estas actividades también tienen su puntaje dentro de los aspectos a evaluar en esta evaluación. Recordemos que como docentes estos ejes temáticos son importantes, puesto que algunos padres se lo viven dedicados al trabajo y realmente desconocen lo que sus hijos comen durante el día, puesto que la situación ha desconectado la relación de padres e hijos. Entonces somos nosotros los invitados a concienciar a estas generaciones para que tengan un buen desenvolvimiento en el transcurrir del tiempo. Cualquier información, cualquier duda, no duden en escribirme en la mensajería interna de nuestra aula virtual y de igual manera, cualquier duda, inquietud, no duden en comunicarse. Les deseo el mayor de los éxitos en cada una de las actividades que ustedes van a realizar. Feliz tarde y que estén muy bien.